Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir un panel con el doctor Rosendo Fraga y espero estar, no a la altura seguramente, pero por lo menos darle unas ideas acerca del poder aéreo en el marco de la estrategia nacional. Y básicamente me gustaría hablar de esta problemática que es el aeroespacio y la soberanía. Y cuando hablamos de estrategia, ¿sí? Un poco recién lo decía Matías, ¿sí? Estamos hablando de relacionar fines con medios para alcanzar un objetivo. Pero en realidad esa es la definición escolástica de estrategia. ¿Qué hacemos cuando hacemos estrategia? Cuando hacemos estrategia estamos haciendo arte realmente. Y esta cuestión del arte es muy interesante. ¿Por qué? Porque todos cuando pensamos en el arte pensamos que es algo sencillo. No, el arte también tiene tecnología y cuando hacemos estrategia hacemos ambas cosas. Tenemos técnicas y tecnologías que estamos aplicando y lo hacemos desde dos perspectivas. Una de la perspectiva histórica, donde hacemos análisis, cortamos pedacitos, volvemos a mirar, vemos qué es lo que pasó y después exploramos el futuro. Y ahí es donde hacemos el arte. Cuando empezamos a explorar el futuro, ¿qué es lo que puedo hacer para moverme con lo que tengo, con los fines que estoy persiguiendo y cómo hago para llegar a los objetivos que me han propuesto para hacer? Bueno, en función de todo eso, vamos a empezar por qué es lo que nos pide el Estado. El Estado argentino hace muy poquito sacó una nueva directiva política de defensa nacional, ¿sí? Que la llamamos la DPDN 2018, y relativo al poder aeroespacial, ¿qué nos dice? Nos dice, miren, hay que fortalecer las capacidades destinadas a controlar los movimientos en el espacio aéreo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que hay que reestructurar el poder aeroespacial. Aparentemente la política ve que hay un desorden dentro de lo que es la cuestión del poder aeroespacial y hay que ordenarlo. Muy bien, y también nos habla de desarrollo de los elementos terrestres, navales y aeroespaciales. Estas tres cosas son relativas a la cuestión de lo que es el poder aeroespacial. Pero ¿qué es lo que sucede en el trasfondo de esta directiva? En el trasfondo de esta directiva habla permanentemente de ejercicio de la soberanía y cuidado de los recursos, ¿sí? Y esto se lo deja un poquito de alguna manera en manos de la defensa, pero no termina de cerrar ese paquete. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, la directiva, para nosotros como militares, y voy a citar una frase de Einstein, que casualmente ayer John la puso dentro de su exposición, y me dio pie para todo esto, dice Einstein, cuando tengo un problema, ¿sí? Y me dan una hora para resolverlo, uso 55 minutos para pensar el problema y 5 minutos para aplicar la solución. Bueno, ayer cuando me tiraron este problema, en realidad usé 55 minutos y varios más porque no tengo la capacidad de Einstein, así que estuve toda la noche pensando. Y de alguna manera ahora les voy a dar mis 2 o 3 minutos de conclusiones, que es cuál es una estrategia posible del poder aéreo para tratar de trabajar en el futuro de la República Argentina. Entonces uno dirá, bueno, preparémonos porque una estrategia del poder aéreo nos va a demandar horas y horas. No, las estrategias deben ser cortitas, las estrategias son mensajes claros al político de qué es lo que debo hacer. Cuando él me diga que sí, que esa es la estrategia que vamos a llevar adelante, como hizo Worden, que solamente en 6 o 7 acetatos le dio prácticamente a Schwarzkopf el redondeo completo de su misión, es lo que nosotros vamos a tratar de exponer como estrategia. Y entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Emplear la vigilancia y control aeroespacial, que es lo que nos está pidiendo el gobierno, de manera, y esta es la palabra clave, interagencial para incrementar la economía formal. ¿Por qué digo que es la palabra clave? La palabra interagencial en la DPDN aparece una sola vez. Y en esa sola vez aparece media perdida entre las cuestiones de la política exterior y la política regional y todas esas cosas. Ahora, ¿qué significa la palabra interagencial? La verdad que no significa nada en el español porque no es una palabra de habla española. Es una traducción en la cual cada uno ha hecho diferentes interpretaciones, pero básicamente lo que es interagencial es, tenemos que relacionar diferentes agencias a cumplir un objetivo común. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es lo que tiene que ver? Bueno, miren, lo que nosotros pretendemos hacer acá, en esto, es solamente generar información. Ahora, si no está la AFIP, si no está la AFI, si no está el Ministerio de Justicia, si no está la Justicia, si no está la Policía Federal, no está todos los elementos del Estado y fundamentalmente la inteligencia financiera, que es algo prácticamente que pareciera desconocido en la República Argentina, no vamos a ningún lado con esta información. Ahora, cuando implementamos con esta información esta palabrita, entramos dentro de lo que yo llamo el caso Colombia.
caso paradigmático, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que Colombia tiene una inversión constante del PBI que más o menos oscila entre el 2, 2.3 y el 3 y pico. Pero si uno mira la curva es bastante constante. Ahora, fíjense en este salto. Este salto se da en el año 2000, inicia el Plan Colombia. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto claramente? Miren, cuando yo puse las Fuerzas Armadas a vigilar el país, ¿qué es lo que sucedió? Tripliqué el PBI. Y el triple de plata entró dentro de la República Argentina. Esto es lo que nos dice simplemente. Esto es el comienzo de una estrategia. ¿Se puede planificar? Claro que se puede planificar. ¿Se puede llevar adelante? Por supuesto que se puede llevar adelante. Bien, ¿y esto es todo? Bueno, prácticamente terminé la conferencia. No, hay algunas cositas más, ¿sí? Nos hablaba de desarrollar. ¿Qué tenemos que desarrollar? Desarrollar un sistema. ¿Por qué nos hemos caracterizado en nuestra industria aeronáutica? Por hacer lo que los demás hacen. Siempre estamos en el día después. Bueno, muchachos, es el momento de cambiar la estrategia. Tenemos que ir delante de la ola porque si no, nunca la vamos a poder surfear. Ir delante de la ola quiere decir pararnos donde el mundo todavía no está. ¿Y qué es pararnos donde el mundo todavía no está o donde el mundo está empezando a pensar? Bueno, pararnos en eso es pararnos en lo que nosotros en la Argentina llamamos los vehículos estratosféricos no orbitales, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ya entramos en el tema de ciencia ficción. Y sí, si les dije que nos íbamos a parar adelante de la ola, no esperen que le hable de las cosas que pasaron. Sin embargo, la ola ya nos está alcanzando en el mundo. Y este año, ¿sí?, los señores de Perlan llegaron a los 76.000 pies con un planeador. Y uno dice, bueno, está bien, es interesante. Sí, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que la plataforma de lanzamiento del planeador era la cordillera de los Andes en nuestro sur. O sea, que la puerta para llegar sin motor a los 76.000 pies y pretenden llegar a los 90.000, ¿sí?, la tenemos en casa. Bueno, ¿y qué hacen los suizos? Los suizos ya tienen pensado un planeador, ¿sí?, con un pequeño motor y alimentación de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que hemos pensado nosotros que venimos trabajando desde el 2006? Obviamente solo de manera teórica porque no ponemos mucha plata en los desarrollos, ¿sí?, es en un aparatito que nos permita de alguna manera trabajar en algo que va a estar en la estratosfera, ¿sí?, allá por los 20, 25 kilómetros, 30, ¿sí?, que pueda estar 3 o 6 meses y que pueda tener una cierta carga paga. ¿En qué trabajaríamos? Diseño aerodinámico, modelos atmosféricos, control y guiado, en sensores ópticos, computadores de navegación, celdas, inteligencia artificial. Trabajaríamos en un montón de cosas. ¿Cómo trabajaríamos? Con diferentes universidades, con diferentes doctorandos, con diferentes maestrías, pero no para que cada uno estudie lo que quiera, sino para que cada uno de ellos estudie específicamente para este aparatito. ¿El aparatito es posible? Bueno, hoy por hoy sería imposible. ¿Por qué? Porque una celda eléctrica estaba aproximadamente en un 39-40% de rendimiento, pero en 20 años va a estar en 60 o 65 y el aparatito va a ser totalmente factible. ¿Qué es lo bueno de este proyecto? Lo bueno de este proyecto es el fracaso. Y ustedes miran, bueno, ahora estamos todos locos. No, no, no. Porque si fracasamos, habiéndonos parado delante de la ola y habiendo hecho todo esto, entonces estamos por primera vez en la oportunidad de volver a una posición como la que debería tener la 8ª región del planeta. Esta es la cuestión interesante. ¿De qué nos serviría? Bueno, esto nos serviría para varias cosas. La primera de todas ellas, ya se las conté, o sea, va a alta cota, va a estar 6 o 7 meses. ¿Qué es lo interesante? Cambiamos el concepto del poder aéreo. El poder aéreo es presente mientras los aviones están en vuelo. Esto significa un concepto de estado volumétrico. Estamos permanentemente en vuelo. Y en la atmósfera, lo cual significa que no son satélites que dan vuelta alrededor del planeta, sino que estamos en nuestro país y dentro del concepto completo de soberanía. Esta es la cuestión interesante. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para exactamente todos los mismos servicios que dan un satélite. Con la diferencia que cuando mueren los motores de Iracina, a estos los aterrizamos y despegamos otros y así sucesivamente. ¿Vale la pena intentarlo? Bueno, esto no es un tema que no tenemos. Nosotros le vamos a proponer la estrategia. Si vale la pena intentarlo o no, es aquel que debe aceptar la estrategia. Y para ello hay dos cuestiones importantes. Una, crear las condiciones legales. ¿Qué es crear las condiciones legales? Hoy por hoy vivimos discutiendo un tema paradigmático, que es la ley de derribo. Bueno, muchachos, les voy a aclarar una cuestión. Jamás vamos a tener una ley de derribo. Jamás. Porque no estamos discutiendo el problema, estamos discutiendo el final de una solución que casi nunca llega. El problema que tenemos que discutir es si vamos a utilizar el poder aeroespacial
para la defensa y libertad de nuestros ciudadanos, para el cuidado de la vida de nuestra gente, para la protección de nuestra sociedad. Entonces no necesitamos una ley de derribo, lo que necesitamos es una ley de protección aeroespacial. Necesitamos un concepto totalmente diferente. ¿Qué requiere esto? Bueno, básicamente dos cosas. Planificación estratégica, si me aceptan la estrategia, ¿sí? ¿Basada en qué? En presupuesto. Tiene que ser algo previsible. Esta es la cuestión de fondo. Bueno, tenemos un plan. Miren, la verdad que planes nos sobran. Allá por 1810 se comentaba que los espías ingleses decían de los patriotas argentinos que estaban en la revolución: hablan mucho, planifican poco, ejecutan menos. Bueno, algunas cosas hemos cambiado. Seguimos hablando mucho, ya planificamos bastante más, pero seguimos sin ejecutar nada. O sea, parte del problema no lo hemos solucionado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta estrategia? Miren, lo mejor que podemos hacer con esta estrategia para ir de prácticamente nada, como teníamos 2 o 3 radarcitos móviles allá por el año 2000 y llegar a un control completo del espacio aéreo, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder hacer de esto no un PowerPoint, sino una realidad? Bueno, ver de vuelta la DPDN. Ahora dicen, esto no es la DPDN. Sí, esto es la DPDN. La DPDN yo la meto adentro de un software y me saca todas las palabras que están más repetidas. En general, las palabras que más se repiten son aquellas que tienen un interés en que sean o vayan quedando, más allá de que tiene interagencial, que para mí era muy interesante, está una sola vez en todo el documento. ¿Sí? Pero veamos, ¿qué palabras se repiten más que nada? Bueno, lo que más se repite es defensa, desarrollo, soberanía, recursos, control. La estrategia que propongo, ¿cumple con estas palabras? Sí, la cumple. Global, ¿la cumple esta palabra? Claro que la cumple. Y por ahí también hay otras como son desarrollo, intereses, etcétera, etcétera. Y prácticamente si nosotros vemos la propuesta estratégica que hacemos a esa política de la DPDN, podría llegar a funcionar. Pero ¿qué es lo que nos faltaría? Saber qué piensa la sociedad. Porque si no sabemos lo que piensa la sociedad, esto es jugo de paraguas. Nos alimentamos entre nosotros, creemos que somos buenos, decimos que somos bárbaros, pero no sabemos lo que la gente piensa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Mandamos 2.500 mails preguntando cosas, pero no cosas sobre el poder espacial, sino cosas que la gente puede interpretar. Y estos son un poco los resultados. ¿Sí? Lo primero que le preguntamos a la gente, ¿cuál era su nivel educativo? ¿Qué es lo interesante? Del nivel terciario, que es el 15%, pero en total el 84,6% tiene nivel interciario universitario superior. O sea, la gente que contestó de alguna manera está comprometida con la vida y comprometida con la nación. O sea, son la mayoría de los que pagan impuestos o no los pagan. Porque ¿qué es lo segundo que le preguntábamos? ¿Usted trabaja para el Estado o no trabaja para el Estado? Bueno, para mi alegría salió en la encuesta que apenas un poquito más del 50% viven de su propio trabajo, o sea, no trabajan dentro del Estado, con lo cual esto le da un poquito más de valor a la encuesta, que una cosa no les comenté, era solamente 813 respondieron. Y entonces uno dice, che, pero 2.500 mandaste, 813 te respondieron. Bueno, muy interesante. Estados Unidos tiene votación libre y votan más o menos entre el 22 y el 27%. Nosotros nos respondió el 30%, nos tenemos que sentir más orgullosos que Trump en este caso. Pero la realidad, esto es solamente una broma, ¿sí? Es una cuestión interesante para ver. ¿Pero por qué? Porque el 50,2% eran privados. Y después, ¿qué preguntamos? ¿Cree usted que las violaciones del espacio aéreo son un factor negativo para el desarrollo normal de la sociedad argentina? O sea, le preguntamos algo muy elemental. ¿Usted cree que las cosas que pasan en el cielo a usted lo afectan en su desarrollo? Bueno, los que decían que es un factor muy importante, que es el 5, y el 4, que es bastante importante, son el 83,4%. Entonces, ¿qué más les preguntamos? Les preguntamos, ¿cree usted que los medios para la protección y cuidado del cielo son suficientes en relación al tamaño y las necesidades de la República Argentina? Y también le dijimos, seleccione 1, ¿sí? Si los medios no son suficientes, y 5 si el nivel de medios es óptimo. Y acá también tenemos que el 87,4% piensa que no tenemos la cantidad de elementos necesarios para esto, protección y cuidado del cielo. No estamos hablando del aeroespacio ni del poder aeroespacial, estamos hablando de cuestiones sencillas, estamos hablando con la gente. ¿Qué más preguntamos? ¿Sabe usted cómo el Estado Nacional ha tomado todas las medidas necesarias para la protección y cuidado de los ciudadanos desde el cielo? Califique de 1 a 5, considerando que 1 hay muy pocas medidas y 5 que el nivel de medidas es óptimo. Bueno, parece que si bien se han tomado muchas medidas, pero todas esas medidas son bastante desordenadas, ¿sí? Hay un 68% que piensa que no son las adecuadas o no son las suficientes. Bien, ¿qué preguntamos después?
Dice, ¿cree que la inversión del Estado en esta actividad es suficiente o debiera ser incrementada? Bueno, aquellos que piensan que es muy poca o poca es aproximadamente el 75,6. O sea que es un dato interesante. Y esta es la frutilla del postre. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos propugnando una ley de protección aeroespacial a través de un estudio que está haciendo la Escuela de Guerra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le preguntamos? ¿Cree que para la protección aeroespacial es importante determinar si se trata de una acción de seguridad o defensa o debe ser hecha por la Fuerza Aérea con una ley que define exactamente su accionar del resto de las agencias? ¿Qué nos dijo el 74,9%? Lo debe hacer la Fuerza Aérea con una norma legal que fije las responsabilidades. ¿Sí? ¿Las responsabilidades de quién? ¿De la Fuerza Aérea? Sí, las de la Fuerza Aérea y de la palabrita interagencial. Que eso es lo que no pusimos ahí. O sea, de todas las otras agencias que tienen que hacer que esto se convierta en una realidad. Bueno, en conclusión, y para que escuchemos algo serio por parte del doctor, les voy a dar algunas ideas. ¿Hay una estrategia? Sí, hay una estrategia. Hay una estrategia de la nación. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y proponer la estrategia aeroespacial. ¿Sí? ¿Tenemos planes? Sí, tenemos planes. Los podemos ir modificando y cambiando. Los planes son solamente hasta que se dispara el primer tiro. O sea, el día que empiezan, ahí se empiezan a modificar, pero tenemos una línea de guía. ¿Sí? ¿Hay una conciencia social? Sí, hay una conciencia social. Entonces, si tenemos todo esto, la pregunta que yo me hago, ¿ejercer la soberanía en el espacio es crear riqueza? Bueno, el caso Colombia me dice que sí. Ahora, lo que me dice la mayoría del planeta es que todos aquellos que tienen una buena cobertura aeroespacial son todos países medianamente ricos o en un estado económico bueno. ¿Sí? Cosa que, de alguna manera, reproduce lo que dice Colombia. Finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, hay que implementar una política al respecto. ¿Quién tiene que implementar la política? Bueno, este es el paso posterior a la DPDN. DPDN, nosotros proponemos estrategia, la estrategia que se dice que sí, entonces probablemente haya una política. Esto es todo, muchas gracias. Doctor.